tipo de personas y hay 3 preguntas muy importantes que hay que responder que nos van a empezar a dar la clave de dónde podemos ir a observar y dónde podemos ir a hablar con las personas. Entonces, la primera pregunta importante es, ¿quiénes son estas personas? ¿Y qué los hace diferentes? Ahora, esta pregunta es importante porque nos distancia un poco de pensar en un segmento de mercado. Cuando pensamos en un segmento de mercado, hablamos de, por ejemplo, mujeres de 25 a 40 años que viven en una zona específica de la ciudad o del país y que tienen cierto nivel socioeconómico o que compran cierto producto y eso pues nos da justo un segmento de mercado. Pero acá estamos buscando la individualidad de las personas y estamos tratando de resolverle problemas. Dentro de ese segmento de mercado, el problema que tiene analizarlo de esa manera es que va a haber muchas personas diferentes que tengan necesidades diferentes y que coincidan en su género, edad y nivel socioeconómico, por ejemplo. Eso termina sin decirnos mucho. Otra cosa que no ayuda es hablar de como grupos sociales o tribus. No ayuda, por ejemplo, decir que estás diseñando para millennials. Millennials es un grupo bastante grande como está definido socialmente y dentro del grupo de millennials puede haber gente que quiera comprar una casa y gente que quiera seguir rentando un departamento toda su vida. Entonces es importante ver dentro de estos grupos y segmentos quiénes son las personas a las que le estamos tratando de resolver el problema y qué hace diferentes a estas personas de otras que se puedan parecer a ellos en género, edad, nivel socioeconómico o cualquier otra segmentación demográfica que pudieran tener, ¿no? Una vez que entendemos quiénes son y qué los hace diferentes, podemos preguntarnos qué quieren lograr. Y esta parte de las metas es súper importante. A veces cuando hacemos ejercicios de este tipo con los clientes o con otros equipos, me dicen, bueno, lo que quieren es usar nuestro producto. Pero la realidad es que no, la gente, como hablamos en una lección anterior, la gente no quiere comprar un taladro, quiere colgar un cuadro en la pared, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta que quieren lograr las personas? Y como atajo, les quiero contar de la simplificación que hace Alan Cooper, de Cooper, sobre las metas de las personas. Dice, las personas tienen diferentes metas. Las personas tienen metas de vida. Las personas tienen metas finales. O las personas tienen metas de experiencia. Y cuando volteamos a ver cualquier producto que esté afuera, podemos casarlo con alguna de estas metas, ¿no? Las metas de vida tienen que ver con las aspiraciones grandes que tienen las personas, como tener una familia, o ser reconocido en una industria, o ser exitoso en cierta área, ¿no? Y con esos ejemplos nos podemos dar una idea de cuáles son las metas de vida. Y nosotros hacemos y compramos muchos servicios pensando en nuestras metas de vida. Una casa, por ejemplo, una vez que alguien decide tener una familia, pues contribuye a su meta de vida, y su meta de vida es dejar un patrimonio a sus hijos, tener una familia, un lugar donde puedan crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando preguntamos qué quieren lograr, pues podemos decir, bueno, esta persona quiere lograr que sus hijos crezcan en un ambiente saludable y eso es una meta de vida. También hay metas finales o metas muy concretas, como por ejemplo, necesitas obtener un servicio, necesitas instalar el internet en tu casa. Es un end goal, no estás pensándolo como una meta de vida, tampoco es una meta de experiencia, no lo haces por la experiencia, es porque necesitas lograr algo en particular, ¿no? O tener internet en la casa es un end goal. Y hay muchos productos que compramos o que contratamos para que nos ayuden a lograr estas metas finales, ¿no? Y una vez, como el taladro, por ejemplo, una vez que logramos colgar el cuadro, pues volvemos a guardar el taladro y luego en algún momento
futuro lo volvemos a ocupar. Al final, metas de experiencia. En metas de experiencia hablamos de cómo se quiere sentir la persona con respecto a algo. Y como una meta de experiencia, pues también compramos y consumimos muchos servicios y productos. Me gusta el ejemplo de los coches deportivos para hablar de las metas de experiencia. Una compra de un coche deportivo no es una compra racional, no hay justificación, es totalmente emocional. Y al final lo que las personas están buscando al tener un coche deportivo, pues es la experiencia de que el motor ruja como no ruge un coche familiar, ¿no? Por otro lado, la experiencia de una van, ¿no? Una camioneta para la familia, pues es completamente opuesta, no es de adrenalina y de diversión, es mucho más de seguridad y de certidumbre de que las bolsas de aire están ahí, y los cinturones y la construcción del auto te va a dar seguridad, ¿no? Entonces, esa compra también es una meta de experiencia. Y casi que podemos resumir cualquier meta que tienen los usuarios en alguna de estas tres. Para cualquier producto o servicio que piensen, podemos clasificarla como alguna de estas. Y por último, la tercera pregunta es, ¿qué los motiva? Entonces, sí, las personas quieren divertirse, las personas quieren una familia, las personas quieren colgar un cuadro, pero ¿cuál es la motivación detrás de cada una de estas cosas? Estas tres preguntas, cuando las hacemos juntas y las vamos respondiendo, nos llevan a caminos y a respuestas que no habíamos visto antes y nos permiten entender a las personas por su humanidad, por sus motivaciones. Muchas de estas motivaciones tienen que ver con la salud, con la familia, con los valores de estas personas, y diferentes personas tenemos diferentes valores. Es importante entender que no todos valoran lo mismo que nosotros valoramos, ¿no? Para empezar a empatizar es importante hacernos estas preguntas. Inicialmente, antes de hablar con los usuarios, nos permiten generar una hipótesis inicial de a quién le estamos tratando de resolver un problema, por qué esta persona quiere resolver el problema y qué los motiva. Y esto es mucho más útil que hablar de un segmento de mercado que en realidad pues son números, no nos dice nada humano. En la siguiente lección vamos a hablar de cómo podemos indagar estas motivaciones una vez que empezamos a tener contacto con las personas y cómo nos aseguramos de sacar resultados que son verdaderos sin contaminar el proceso de la investigación. Gracias. Siempre asegurándonos que hayamos capturado. Cuando ya tienes una idea de quiénes son las personas que tienen este problema, vale la pena salirte del espacio de trabajo, voltear a ver afuera de la computadora, de la oficina, y encontrar a estas personas para observarlas. Esta metodología de investigación de usuarios es muy simple y para poder encontrar dónde están los usuarios basta con que te hagas un par de preguntas muy sencillas. ¿Dónde están las personas que tienen este problema? ¿Por qué creemos que están ahí? ¿O dónde más podrían estar? ¿Con qué frecuencia tienen este problema? ¿O cuándo lo tienen? ¿Es algo que está pasando provocado de otro suceso? Y una vez que entendemos que las personas tienen un problema en el gimnasio, un problema en el banco, un problema en el hospital, un problema dentro de sus casas, podemos encontrar formas de pasar tiempo con ellos y observarlos. Ahora hay varias formas de hacerlo, ¿no? Podríamos interactuar con ellos, pero también podríamos ser agentes pasivos en la observación. Y me gustaría hablar primero de la observación pasiva antes de la interacción con las personas y de qué cosas podemos buscar. Y hay tres preguntas muy simples que nos podemos hacer para observar de manera crítica y al final lograr hallazgos. Y lo primero es, ¿qué están haciendo?
Entonces, ¿qué están haciendo las personas? En la foto que estamos viendo, podemos ver a un ejecutivo en un aeropuerto, cruzado de piernas y con una computadora. Y esa es la acción, ¿no? Pero la siguiente pregunta nos puede dar más información y eso es cómo lo está haciendo. Y podemos ver que pues, no solo está cruzado de piernas, sino que también tiene sus pertenencias cerca. Está fijamente viendo a la pantalla y se ve un poco incómodo también. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta y esto es, ¿por qué lo está haciendo? Probablemente podríamos inferir que tiene un vuelo que va a estar volando durante un par de horas y que tiene trabajo que hacer. A lo mejor tiene un deadline, está estresado y no encontró otros enchufes en el aeropuerto para cargar su computadora. Este proceso nos lleva de la observación a la inferencia. La observación de qué es lo que está pasando, cómo está sucediendo y por qué. Por supuesto, toda esta información son supuestos. Estamos tratando de generar empatía con las personas, pero nos están acercando un poco más a la respuesta. Entonces, estas simples 3 preguntas, en el momento en el que estemos observando a las personas, nos pueden ayudar a entender cuáles son las metas que tienen y cuáles son sus motivaciones para alcanzarlas. Ahora vamos a hablar de entrevistas y veremos cómo podemos interactuar con los usuarios para obtener respuestas que realmente llegan a las motivaciones de los usuarios y que van más allá de lo que podemos observar. Observar a las personas es una tarea sencilla. Una vez que entiendes dónde están y qué problema tienen y la frecuencia, como acabamos de hablar, pues solo basta estar en el lugar y hacer notas de los comportamientos, del qué, cómo y por qué. Para entrevistar a los usuarios es importante un poco más de preparación que solo llegar al lugar y hablar con gente. Es importante que quieras saber qué cosas te interesa descubrir. Y es un paso después de la observación, porque la observación te puede dar preguntas. Puedes identificar cosas que sabes que no sabes. Te puede dar mejores preguntas para hacerle a las personas. Y requiere de ser humano con las personas. No es una encuesta. Y todos hemos tenido la experiencia de que nos detenga un encuestador o una encuestadora y de contestar acartonadamente a las preguntas y que sea incómodo. Una entrevista tiene que ser más como un talk show. Cuando ves a un artista que se sienta en un show y el presentador empieza a conversar con las personas, es una conversación humana. Y la idea de las entrevistas es buscar historias, no opiniones. Las entrevistas no son focus groups. En las entrevistas no llegas con algo y se los enseñas y les dices, hey, ¿qué te parece? ¿Lo comprarías? No, más bien intentas empatizar con la persona a través de las historias que nos están contando. Y además, en las historias tratas de buscar los sentimientos que tienen las personas sobre el problema que nos están contando. Para lograr esto es necesario la preparación de un pequeño guión y una estructura narrativa que escribimos acá atrás. Y esta preparación requiere de algunas cosas. Primero, saber cómo te vas a presentar con las personas, ¿no? Si estás contando que trabajas para una empresa o que estás haciendo una investigación, cualquier cosa que te ayude a establecer cierta confianza con la persona, ¿no? Una vez que introduces el proyecto y la razón por la cual estás abordando a la persona, puedes presentarte, decir quién eres, todo de forma muy humana, y eso nos permite ir construyendo esa confianza en la conversación. Necesitamos que las personas sientan soltura, ¿no? Cuando nos están platicando de sus cosas. Y este arco de la historia es lo que el D-School de Stanford, de la Escuela de Diseño, le llama la anatomía de una entrevista, ¿no? Y habla un poco de cómo se va sintiendo la entrevista, cómo va creciendo esa cercanía en la entrevista y luego cómo lo dejas ir al final para cerrar. Uno de los puntos más importantes es el de evocar historias. Como les decía, no estás haciendo una encuesta, no estás haciendo un focus group. Y
tienes que intentar hacer preguntas abiertas, no preguntas binarias que te contesten con un sí o con un no. Eso no te dice mucho. Algunas preguntas que nos han ayudado a que la gente se suelte y nos empiece a contar cosas son: ¿cuándo fue la última vez que compraste en línea, por ejemplo? ¿O recuerdas la última vez que compraste una botella de vino? Si estuviéramos resolviendo un reto relacionado. Cuéntame cómo te sentiste cuando pasó esto o pasó aquello, ¿no? Es importante evocar las historias dentro de las personas. Y también nos ayuda porque cuando preguntamos ¿qué te parece esto? O ¿qué piensas de? Estamos obligando a la persona a hacer un juicio sobre sus pensamientos, que es muy, muy difícil, y terminamos con falsos positivos, ¿no? Las personas terminan diciendo algo que en realidad no sienten, pero que se sentía como lo correcto en ese momento. Eso no pasa con las historias. Las historias nos cuentan detalles, nos cuentan emociones, nos cuentan contextos, y las historias nos van permitiendo hacer esa inferencia sobre los comportamientos de las personas y sus necesidades. Entonces, una vez que construimos ese rapport, como se llama en inglés, ¿no? Esa confianza, ese vínculo entre tú y la persona que estás entrevistando, y te empieza a contar historias, es importante sacar los sentimientos de esas historias. Y esto lo vamos a usar en un par de lecciones adelante, cuando empecemos a visualizar cuál es la experiencia de las personas cuando viven un problema. Pero es importantísimo encontrar las emociones. Acuérdense que la empatía se trata de acercarnos tanto como sea posible a sentir lo que sienten las personas cuando están viviendo algo. Entonces, si no sabemos si fue estresante o si fue un momento de felicidad o si fue un momento de enojo, pues es imposible lograr empatizar, ¿no? Y solo estaríamos viendo las cosas de forma racional. Entonces, algunas preguntas que nos ayudan para explorar emociones pueden ser: oye, ¿cómo te sentiste cuando pasó esto? Siempre tratando de no sesgar. Es importante no poner palabras en la boca de las personas cuando les estamos preguntando sus sentimientos sobre algo. Cosas como: ¿verdad que es súper difícil hacer esto o aquello? O ¿cómo te sentiste? ¿Frustrado, enojado, emocionado? ¿Verdad que no está padre esto o aquello? Cualquier pregunta que traiga un sesgo, una emoción predefinida a la conversación, nos va a mover el experimento y nos va a dar resultados erróneos. Es como si estuviéramos haciendo un experimento y metemos ruido al experimento, ¿no? Y eso causa resultados diferentes. Entonces tenemos que dejar que las personas hablen y no tener miedo al silencio. A veces cuando estamos hablando con un extraño, y lo hemos vivido con amigos o con personas nuevas que estamos conociendo, cuando preguntas algo y hay un silencio de 1 o 2 segundos, es como de, que hay un problema, algo hice mal. Pero no, el silencio es parte de la conversación, significa que la otra persona está pensando en darte una buena respuesta, y sería problemático que durante ese silencio trates de ayudar al usuario con la pregunta, porque en realidad te estás afectando a ti mismo. Eso es explorar emociones. Lo siguiente, ya para ir cerrando, es dejar de explorar emociones y dejar de pedir historias, y más bien cuestionar y hacer preguntas de seguimiento a las historias o a las cosas que nos han contado. Entonces podríamos decir cosas como: oye, me llamó la atención cuando dijiste que te sentiste frustrada por este problema. ¿Me puedes contar un poco más? ¿Me puedes contar de por qué? O decir: oye, te contradijiste cuando dijiste X y Y. ¿Cuál sientes? Y poner a las personas en un momento de reflexión para que nos puedan contar las motivaciones detrás o las razones detrás de esas emociones, esas acciones y esas historias, ¿no? Al final, no tenemos que nosotros darle nada a la persona más que las gracias, siempre asegurándonos que hayamos capturado la entrevista. Eso se puede hacer en audio, en video,
y siempre sugerimos hacerlo en parejas, porque es muy complejo estar tratando de llevar una conversación con una persona y al mismo tiempo estar tomando notas o grabando. Nos ha funcionado a nosotros mejor hacerlo en parejas y que alguien esté en el rol de capturar y alguien está en el rol de llevar la entrevista. A veces para incentivar a las personas que participen es importante ofrecer algo a cambio cuando pides su participación, ¿no? Y depende mucho de para quién estés resolviendo el problema o qué tipo de problema estás resolviendo, pero vale mucho la pena tener un incentivo, ya sea económico o en especie, que haga que la persona esté un poco más involucrada con el experimento y realmente pues tenga razones para dedicarnos su tiempo, ¿no? Con estos tips de cómo puedes llevar la conversación y tanto con la observación como con esta indagación en forma de entrevista interactiva, comenzamos a tener mucha más información de las personas. Cabe aclarar que estos son dos métodos de una infinidad de métodos que hay allá afuera para hacer investigación de usuarios. Y también recordarles que esto no es investigación de mercado, no estamos analizando un gran grupo de personas, no estamos tratando de sacar una muestra para demostrar cierta preferencia sobre algo, solamente estamos buscando comportamientos y necesidades humanas. Es por eso que podemos hacer estas entrevistas con grupos pequeños de personas. En general, si escogiste bien a las personas que estás entrevistando, un número entre 5 o 7 personas te pueden dar increíbles resultados para generar empatía. No es necesario hacer una muestra. Acá no estamos hablando de una muestra estadística. Cuando hablamos de estadística es importante, pues sí, tener una buena muestra de un grupo grande de personas que nos ayude a tener resultados cuantitativos. Acá estamos hablando de investigaciones cualitativas. Entonces, 5 o 6 personas te van a dar un insight o hallazgos increíbles y te van a permitir empatizar a un nivel enorme con las personas para las que estás tratando de resolver el problema. Muchas veces hacer investigación es